abrir la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Ezequiel, al ratito los jovencitos de la alabanza y los que van a participar en el drama se van a quedar tantito, ¿verdad? Un ratito se van a quedar para ensayar para que ensayemos el drama y también lo que llevemos, pues que sea bonito, ¿verdad? Que sepamos que vamos a ir a hacer, ¿verdad? Más ahí son estos y vámonos, ya digamos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Que sepamos que vamos a hacer. Amén. Vamos a ver Ezequiel 18, 19. Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Yo estaba meditando entre dos temas y al final el Señor puso en mi corazón hablar de esto, ¿verdad? Más o menos de lo que hablamos allá. Y un tema de los que vi, el tema que vi fue la gracia. Hemos menospreciado la gracia, ya hemos hablado de la gracia aquí, pero me llamó mucho la atención que cuando le hice la pregunta a la iglesia donde les voy a predicar, dije, hermanos, ¿cuántos? Hablamos un poquito de la gracia, digo, hablando de la gracia, ¿cuántos creemos que somos salvos? Y como 3 manos se levantaron. Dije, ¿qué pasó con todos los demás? No hay seguridad de salvación. Digo, si Cristo llegara a venir en este día, se van a quedar más porque no quisieron echarle ganas. Les tuve que decir. Digo, porque qué triste que no hay certeza de que somos salvos. Pero no voy a hablar de eso, porque ya lo vamos a hablar. Y espero que los que estemos aquí tengamos esa seguridad que somos salvos. Por gracia somos salvos. Y que no menospreciemos la gracia que el Señor nos ha dado. Amén. Pero vamos a hablar de este tema también muy bonito. Vamos a ver Ezequiel 18, 19. Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Dice así. El 19 al 20. Lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Hace una pregunta. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? ¿Por qué? Dice, voy a pedir a Luz, hermano. Ahora sí me fallaron los ojos. Y no me traje los lentes, ¿no? Gloria al Señor, más o menos. Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto que vivirá. Verso 20, el alma que pecare, esa morirá. Léalo con ayúdame a leerlo. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Habla a nuestra vida, Señor, por medio de la palabra, y todos los que están presentes, hermanos adultos, jovencitos, Señor, sean bendecidos por medio de la palabra, Señor, que se va a enseñar en este momento. Abra nuestras vidas y usa mi vida, te lo pido, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, dando fuerte gloria a Dios. Amén. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no va a llevar el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muchas veces decimos, yo lo he dicho, hemos escuchado la frase de que los padres vamos a dar cuentas por la vida de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y lo hemos oído. Pero cuando yo estaba leyendo esa palabra, dice, si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado del Padre? No lo va a llevar. Igualmente, ¿por qué el Hijo? El Hijo no va a llevar el pecado del Padre, ni el Padre va a cargar con los pecados de los hijos. Entonces, ahí yo sé que dentro de este lugar hay padres que han estado batallando con los hijos. Yo los tengo jovencitos, pero sé que van a crecer y probablemente me toque batallar en algún área con ellos. Pero a veces decimos, vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Entonces a veces yo veo hermanos que son fieles al Señor y luchan, están luchando con sus hijos. Y no sé si cuando ellos escuchan esa palabra,
Daremos cuentas a Dios por la vida de nuestros hijos. ¿Dónde están ahora? Tal vez yo le he dicho a mi esposa, veo al hermano fulano y digo, qué terrible es decir estas palabras, porque hay otra palabra que dice, no puedes servir en la casa del Señor, ¿verdad?, o ministrar en la casa del Señor si tu casa está de cabeza, ¿me entienden? Amén. Pero cuando vamos a la palabra del Señor dice, el Padre no va a llevar los pecados del Hijo, ni el Hijo va a llevar los pecados del Padre. Amén. Pero este versículo, gloria al Señor, nos muestra claramente a través de la palabra que cada quien dará cuentas. Usted va a dar cuentas a Dios por su vida, su hijo dará cuentas a Dios por su vida, siempre y cuando usted le haya hablado la palabra del Señor. Yo creo que el punto donde nos habla la palabra del Señor, que debemos de instruir a nuestros hijos, tenemos que instruir a nuestros hijos. Cuando usted hizo su trabajo como instructor, ¿no hay cuántos se han esforzado por instruir a sus hijos en el camino del Señor, por hablar de la palabra y estorbarles cuando saben que sus hijos están haciendo algo que no es correcto? Entonces usted está haciendo su trabajo. Al final de cuentas son los hijos los que van a dar cuentas a Dios. Escuchaba el testimonio ayer, precisamente el predicador, uno de los predicadores decía que un hombre se llama Miguel Cashlán. Dice que él abrió obras en Chiapas, en la sierra, en Chamula, donde el evangelio no entraba. Dice que ese hombre se convirtió a Cristo y entró y levantó cientos de obras. Y él decía, fuimos a predicar a ese lugar, a Chamula, y nos dimos cuenta que uno de los opositores para que el evangelio entrara es un hombre que abrió una mezquita musulmán y es grande y se encarga de predicar, se volvió al Islam, y es el hijo de Miguel Cashlán. Dice, Miguel Cashlán comenzó a predicar cuando era soltero. ¿Qué quiere decir? Que el hijo, que ahorita es musulmán, creció en el evangelio. Yo creo que iba con él a las misiones, iba con él a predicar, pero qué tremendo cuando llegó a la oposición y decían, aquí no van a entrar. Dicen, y la sorpresa que era el hijo de este misionero. ¿Se da cuenta? Amén. Dice la palabra del Señor, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Está conmigo? Y si piensa esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿qué escaparás del juicio de Dios? ¿Piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Una de las excusas que a veces ponemos, ¿verdad?, los seres humanos para convertirnos es, mira lo que hace, y juzgamos. Y aún en casa podemos tener a nuestros hijos juzgando y diciendo, eres esto, eres aquello. Pero dice la palabra, ¿tú qué juzgas? Cuando nuestros hijos conocen la palabra del Señor, no tienen excusa, porque el único perfecto y grande es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a veces la excusa más grande del hijo es, no me puedo convertir porque mira quién eres. No me puedo convertir o no voy a buscar a Dios porque mira cómo es papá. No me voy a convertir porque mira cómo es mamá. No me voy a convertir porque mira lo que hacen los hermanos. No me voy a convertir porque mira lo que... ¿Sí me explico? Pero dice, tú que juzgas, al juzgar a otro también te condenas, porque el que está juzgando sabe lo que es bueno, por eso está juzgando, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo le podría decir, cállate y practícalo. ¿Verdad? Tú que me estás juzgando, demuéstrame cómo se debe de hacer. Al menos yo me estoy esforzando y estoy tratando y estoy luchando con mis errores y con todo, pero yo quiero la vida eterna, yo quiero ser salvo, pero tú nada más juzgas. ¿Sí me estás siguiendo? Amén. Pero tú nada más juzgas y no te veo acción. Amén. Dice la palabra, eso está en Romanos, para los que anotan, Romanos capítulo 2, versículo 1
al 10, dice: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. El que juzga no tiene un corazón arrepentido. Amén. Dice la palabra del versículo 6: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Para todos los que hacen lo malo. Amén. Para el que juzga. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Juzgar o practicar lo bueno? Es como cuando alguien se sienta a ver un partido de fútbol, ¿verdad? Le toca: ándale, ya fallaste, yo lo hubiera tirado, ándale, híjole, nos sentimos expertos. O cuando estamos viendo una pelea de dos, yo lo hubiera dado así. Yo creo que si te metes, no lo haces. Amén. Es más fácil juzgar estar afuera juzgando que participar del partido. Amén. Entonces, a veces, porque fíjese bien, recuerda el versículo del principio: los hijos no van a cargar el pecado del padre, y los padres van a cargar con el pecado de los hijos. Y esta palabra es para que los padres de este lugar que están luchando salgan de este lugar con más paz en su corazón. Porque muchos se afligen al escuchar y dicen: mi hija anda perdido, y yo estoy en el camino y anda perdido. ¿Qué? Va a dar cuentas. Tú no vas a cargar con sus pecados. Tú solamente habla de la palabra, predícale la palabra. Y claro, esfuérzate por ser un ejemplo en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate, vamos a ver rápidamente algunos ejemplos o personajes bíblicos y cómo sus estilos de vida marcaron o influyeron para bien o para mal para sus hijos. ¿Cuántos se acuerdan del rey David? Amén. Y fíjense, a veces los problemas que pasamos como hijos, porque yo fui hijo, a veces los problemas que pasamos como hijos podrían ser una situación para decir: sigo en el camino o no sigo en el camino. Yo tengo a mis padres, mi mamá sirviendo siempre el evangelio, papá, pues bueno, no le enseño, pero también no son perfectos. Mi mamá no es perfecta, mi padre no es perfecto, yo no soy perfecto. Y yo pude ver fallas en ellos, pero créanme que esas fallas en sus vidas no influyeron para que yo tomara mi decisión de buscar a Dios o de no buscar a Dios. Si en algún momento me alejé, yo nunca pude culpar la vida de mis padres para alejarme de Dios. Hay gente que dice: el chico es grosero porque tal vez en la casa dicen groserías y por eso es grosero. Fíjense, hay gente que dice: el hijo hace esto porque a lo mejor lo vio de su papá o de su mamá. Yo conozco chicos, hermano, que sirven a Dios, que sirven al Señor Jesucristo. Bueno, ya no son chicos, ya son adultos como yo, pero los conocí sirviendo juntos en el ministerio. Eran jóvenes con hogares desintegrados, disfuncionales, con un papá alcohólico, con una mamá que los dejó, que los abandonó. Pero ellos conocieron a Jesucristo. Y la vida de sus padres no influyó negativamente para que dijeran: yo voy a hacer lo mismo, yo me voy a perder y voy a andar haciendo lo malo, porque así fueron mis padres y así lo voy a hacer yo no voy a hacer también bien malo como lo fue. No. Créanme que la vida de mi padre, así el ser músico y el hacer lo que hizo, no influyó en mi vida. Aunque yo quise ser a lo mejor músico y quise hacer lo que él hizo, pero yo decía: yo no voy a practicar estas cosas, yo no voy a hacer lo que él hizo, porque pues, cada quien. Hay veces que dicen los genes: si tú fuiste de esa manera, tú tienes que hacer a fuerza, sí, pero en Cristo se rompen maldiciones. Cuando dicen amén, uno tiene que tomar la decisión. Y a lo mejor para muchos es doloroso. Fíjense, yo he conocido gente que le digo: ¿y por qué tomaste ese camino? El camino de los vicios. ¿Por qué tomaste el camino de la calle? ¿Por qué tomaste el camino? Por falta de amor. Yo conozco mucha gente que tuvo falta de amor y no tomó sus caminos, que los botaron a la calle y
dijeron, en vez de perderme, me voy a poner a trabajar. En vez de perderme, voy a echarle ganas y no voy a repetir la misma historia. Aquí se rompe y no conocen a Cristo. Y no conocen a Cristo. Pero se va a romper la historia y no se tiene que repetir la misma historia. Lo que fue mi abuelo, lo que fue mi padre, lo que hizo mi madre, ahí se quedó. Ellos lo hicieron. Yo no tengo que repetir la misma historia. Ni mis hijos tienen que pasar lo que yo viví. ¿Está conmigo? El rey David, ¿se acuerda de un hombre conforme al corazón de Dios? Perfecto. Imagínense, Dios lo llamó así. Soy un hombre conforme a mi corazón. Y todos sabemos que cometió un pecado. ¿Qué pecado cometió el rey David? Adulterio. Amén. Este hombre estaba en la terraza y estaba viendo, se quedó, el ejército se fue a pelear, y este hombre se quedó en la azotea, en la terraza, y echó un vistazo y miró que Betsabé se estaba bañando. Amén. Y en vez de decir, híjole, no me doy la vuelta, él se quedó y se enganchó ahí con sus ojos y su corazón. La consecuencia de su pecado es que Betsabé queda embarazada. ¿Se acuerdan? No solamente tuvo relaciones sexuales, sino que la embarazó. Al enterarse del estado de Betsabé, David trató de ocultar su pecado. Y finalmente se dio cuenta que no podía ocultar su pecado y mandó a Urías, uno de sus mejores hombres, lo mandó al frente de la batalla con toda la intención de que lo matara. Amén, de que muriera en la batalla. Tras la muerte de Urías, el Señor pone al profeta Natán delante de David para confrontarlo respecto a sus pecados. Y le dice, había un hombre pobre, sabe la historia, que tenía una corderita. Y había un hombre que era muy rico y tenía muchas corderitas. Y el hombre rico, a pesar de que tenía tantas corderitas, fue y le quitó la corderita que tenía el pobre. ¿Verdad? Y David se enojó y dice, ese hombre merece la muerte. Y muchas veces lo hemos escuchado, ¿va? El hombre intachable, el rey David. Fíjense, un hombre conforme al corazón de Jehová. Esto no es una excusa para que alguien por ahí caiga y diga, pues si David lo hizo, pues yo por qué no. Es un ejemplo de que debemos de cuidarnos, de que debemos de cuidar nuestra vida. Entonces viene el profeta y dice, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú, ese hombre que cometió el pecado eres tú. Entonces él se entristece y comienza a sentir temor, porque pues él sabe que si la mano de Dios cayera sobre él, él merecía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Natán le dice, tranquilo, no vas a morir, el Señor te perdona tu pecado. David se arrepintió, pero hubo consecuencias graves por el pecado que cometió David. Amén. Natán le dijo, por lo cual ahora no se apartará jamás la espada de tu casa. Fíjense las consecuencias. Eso es para que pensemos si el camino que estamos llevando nos va a llevar hacia la vida o nos va a llevar hacia la muerte como familia. Él era el padre, no tan solo era el rey, era papá en ese momento. Por lo cual no se apartará jamás la casa de tu espada, por cuanto menospreciaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Cuando uno comete pecado, uno menosprecia a Jesucristo. ¿Está conmigo? Cuando tú cometes pecado, cuando yo cometo pecado, quiere decir que estoy menospreciando la gracia de Dios y estoy menospreciando el amor de Dios, y más aún conociendo la palabra. David era un hombre que conocía la ley del Señor. ¿Amén o no? ¿Cuántos conocen la ley del Señor? Desde niño le cantaba salmos, y aún así prefirió alimentar su carne y sus deseos pecaminosos de hombre carnal. Y entonces podemos ver que la vida familiar de David se vuelve un desastre. Se vuelve un desastre su vida. Le nacen otros hijos. Amén. Muere el primer hijo de Betsabé. Gloria al Señor. Pero vienen otros acontecimientos que marcan la vida de David. Tiene un hijo llamado Amnón y también una hija llamada Tamar. David tiene a Tamar y Amnón. Dice la palabra ahí en 2 de Samuel capítulo 13 del 1 al 22, no lo vamos a leer, pero dice que todo el capítulo 13, 12, 13 me parece, habla toda esta tragedia familiar, y nos habla la palabra del Señor que Amnón se enamora de su media hermana.
Y cae como una obsesión por tenerla, por poseerla. Y cae enfermo y la manda a traer, ¿verdad? Y dice, ahí entre sus cobijas ahí, ven, acércate. Ya estoy muy malito, estoy muy enfermo. ¿Y qué es lo que hace Amnón? Viola a su hermana Tamar. ¿Cómo estaba la casa del rey? ¿Cómo estaba la casa del ungido? ¿Estaba bien? A veces vemos la casa de los pastores. Vemos la casa de los ministros, de los misioneros, de los diáconos, de los que sirven al Señor, de los cristianos. Y pensamos que por default son cristianos, son hijos de Dios, es el pastor, es el misionero, es el evangelista. Su casa tiene que estar en orden. Pero vemos que la casa del ministro, la casa del rey estaba patas para arriba. ¿Está conmigo? Entonces vemos a Amnón violando a Tamar. Tamar tenía un hermano llamado Absalón. Y cuando Absalón supo lo que había hecho Amnón, dice que lo odió con todo su corazón. Y comenzó a pensar de qué manera quitarle la vida. Entonces hace una fiesta, hace un banquete donde invita a todos sus hermanos y le da una señal a sus hombres, a sus soldados: vamos a emborracharlo, y cuando esté bien borracho, ustedes lo matan. Y no se preocupen porque yo doy la orden. Y dice, nada más, qué tragedia. Era su hermano. Era su hermano. Y así fue, lo emborracharon, y cuando estaba bien pasado de copas, los hombres de Absalón lo mataron. Dice la palabra del Señor que todos los demás hermanos se espantaron tanto que tomaron sus armas y salieron huyendo. A David le llegan ya con la noticia y le dicen: mataron a todos tus hijos, mataron a todos tus hijos. Y él casi se muere del infarto. Pero alguien dijo, Joab, me parece, le dice: no, es un chisme, nada más mató a uno. Pero se da cuenta, aún uno. Imagínense, si usted fuera el protagonista de la historia, ¿qué sentiría, hermano? Que había violaciones en su casa, asesinatos. ¿Cómo se sentiría usted? Es algo desastroso. Amén. Después de eso, Absalón huye y David hay perdón hacia Absalón. Absalón regresa y comienza a pasearse por el palacio y ve a la gente que está esperando el turno para hablar con el rey. Bueno, usted luego así chiquito porque si contamos toda la historia así no vamos a durar mucho. Pero Absalón se para ahí por el palacio del rey y dice: ¿a qué vienes? Vengo a ver al rey para que me haga justicia. ¿Y ya te atendió? No me atendió. Si yo fuera el juez, ahorita mismo te estuviera atendiendo. Y así se paraba todos los días: ¿a qué vienes? No, pues vengo a ver al rey. ¿Y ya te atendió? No me ha atendido, está muy ocupado. Así está siempre ocupado. Pero si yo fuera el rey, yo te atendería con mucho gusto y tendría tiempo para todos. ¿Saben lo que estaba planeando? ¿Qué estaba planeando Absalón? Quitarle el trono a su padre. Y dice nada más. Dice la palabra del Señor que Absalón era de hombros para arriba más alto que todos, y que era muy hermoso y de una cabellera larga. Bueno, el punto es que hace la rebelión, arma la rebelión y se van soldados contra David. Los soldados de David dice: pues David tiene que huir, solamente deja algunas doncellas para cuidar el palacio. David huye y dice la palabra del Señor que manda a sus hombres a hacerle frente a los hombres de Absalón. Dicen: pero solamente una cosa les pido: no toquen la vida de mi hijo. No toquen la vida de mi hijo, por favor. Imagínense el corazón tan dolido de David. Violan a su hija, Absalón mata a su hermano, y luego viene la rebelión de Absalón contra él. ¿Y saben todo a raíz de qué fue? ¿A raíz de qué fue? ¿Cuál fue la raíz que desencadenó todo el desastre en su casa? El pecado de adulterio que cometió David. Por eso hay veces que decimos: ¿por qué mi situación no mejora? Ciertamente Dios perdona el pecado, pero va a haber consecuencias. Y las consecuencias pueden pegarle a tu familia y a tu casa. Amén. Entonces, imagínense a Absalón, no, pues la gente escuchando a Absalón, porque la gente hablaba de los reyes, ¿verdad? La gente hablaba de los reyes. No, que
David, un hombre conforme al corazón de Dios, y recordando lo que hizo David, recordamos las hazañas de David cuando mató al gigante, recordamos las hazañas de David que se enfrentaba a tantos hombres y Dios siempre le daba la victoria. Un hombre intachable, un hombre guerrero, un hombre fuerte, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Absalón, ¿sí me entienden? Y Absalón, escuchando solamente la historia, es como cuando alguien, imagínense que alguien habla de usted o habla de mí y me dice, no, el hermano no, qué persona tan buena, qué persona, o la hermana fulana, qué persona, y su hijo viéndolo. Qué bien hablan de él, pero si supieran cómo es. ¿Sí me explico? Y probablemente el corazón de Absalón estaba así, y tanto coraje tenía contra David que quería ocupar su puesto. ¿Me está siguiendo? Amén. Dice la palabra del Señor que Absalón huye, y como su cabellera era larga, quedó su cabellera amarrada de un tronco de un árbol, y ¿cómo quedó? Quedó colgado, pero todavía no estaba muerto. Pero llega Joab, uno de los hombres de David, y viene y lo remata, acaba con su vida. Entonces David le comienza a llorar, ay, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿cómo quisiera yo estar ahí en tu lugar y que hubiera sido yo el que estuviera muerto y no tú? Era tanto el amor del corazón de David hacia su hijo. Realmente Absalón tomó un camino equivocado, y todo comienza por el pecado del padre. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos queremos que la bendición de Dios esté sobre nuestra casa? La bendición de Dios tiene que estar sobre nuestra casa. Amén. Pero dice la palabra del Señor, amén, David le falló al Señor. David le falló al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros como padres? Esta parte es para los padres. ¿Qué vamos a hacer nosotros como padres? ¿Vamos a permitir que el pecado entre en la casa y que vengan consecuencias por causa de nuestro pecado? Y que nuestra casa se ponga patas para arriba y que nuestra casa sea un desastre, porque nosotros, en vez de decidir buscar a Dios y decidir hacer las cosas como Dios manda, hacemos completamente lo contrario. ¿Están conmigo? Esa es la primera parte. Amén. Y es un mensaje para nosotros como padres. Yo digo, y a mí me lo han dicho siempre, me han dicho, Efraín, si tú le fallas a Dios, toda tu casa se viene abajo. Y lo tengo bien claro. La otra vez estaba platicando ahorita que fui a esa iglesia, estaba platicando con el pastor, con el hijo del pastor, y me decía acerca de un joven que yo conozco, es baterista. Y su padre, pastor de una iglesia, hermano, como de 400 personas o 500 personas, yo creo. Esa iglesia, aquí en Jalapa, muy grande la iglesia en Jalapa. Pero ocurrió un suceso. Usted sabe que están las redes sociales y todo se ve en las redes sociales. Y de repente vi que ya no estaba el pastor en la iglesia y vi que estaba otro. Y de repente veía mensajes como que la tragedia llegó, cada quien agarró por su rumbo y bueno, pasó. Después, con el tiempo, pues todos los rumores empiezan a correr y todas las cosas. Y ya nos dijeron, el pastor fulano cometió pecado adulterio y de fraude, porque entraba mucho dinero a la iglesia, era muchísimo. Tan solo decía que con 2 de sus miembros pagaba la renta del auditorio, y eran 60,000 pesos de renta del auditorio. Dice, con 2 pago la renta y me sobra para pagar sueldos. Tenía gente trabajando en la iglesia, músicos que les pagaba, diáconos que les pagaba, y decían, ustedes se dedican a la obra, pero cae. Y después estoy viendo en las redes sociales que está su hijo y está abrazado a una mujer que no es su mujer. Y ahí está. Y dice, aquí con mi marciana. ¿Qué es eso? Mi esposa también lo conoce. ¿Qué? Divorcio en la vida de su hija, y la casa está patas para arriba. ¿Cuál fue la razón por la cual un ministerio tan florecido, un avivamiento en ese lugar, almas llegando solas, porque hasta eso la gente entraba sola, llegaba y no se metía? Entonces no tenemos necesidad de predicar, la gente llega sola. ¿Y qué sucedió? El hombre de Dios permite que entre el pecado, adulterio,
amor al dinero. Y me decía mi amigo, dice, a mí me tocó ir a recoger a su hijo tirado, drogado, borracho en la calle. Y digo, ¿a poco? Dice, sí. Dice que nadie quiere ir por él. Dice, pues yo voy y a traerlo y a decir, esto es un desastre, esto es un desastre. ¿Verdad? El pastor levantó una iglesia, pero ya no. Lleva años y se ve vacío, y se ve, ya la gente no lo ve. Entonces, pero el punto es, entró calamidad, entró desgracia. ¿Por causa de qué? Por causa de que el hombre de Dios permitió que entrara el pecado. Padres, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que el pecado entre en la casa. Y se los digo como me dijeron a mí un día: si ustedes permiten que entre el pecado en la casa, no se pregunten por qué la casa comienza a ser un desastre. ¿Está conmigo? No se pregunten por qué comienza el desastre dentro de la casa. Todo inicia ¿por qué? Porque permitimos que entrara el pecado. ¿Cómo es que un joven tan brillante como Absalón, tan inteligente y muy inteligente, la forma en que planeó acabar con la vida de su hermano, la forma en que planeó quitarle el trono al rey, la forma en que planeó desbancar a su padre y tomar su lugar, es un hombre muy inteligente? Y probablemente la gracia de Dios pudo haber caído sobre Absalón para que fuera el próximo rey de Israel, pero él se dejó guiar por el corazón, por la maldad de su corazón, por causa de lo que había pasado en casa anteriormente. Yo le pregunto, hermano, ¿nos conviene cuidarnos o no nos conviene cuidarnos? En el nombre de Jesús. Vamos a ver a otros tres personajes. Ese es David. Vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 18. Si lo quiere leer, o si no, nada más anotarlo para que no me distraiga. Amén. Vamos a hablar de Ezequías. ¿Alguien ha escuchado al rey Ezequías? No, nadie. ¿Cuántos han escuchado la historia del rey Ezequías? Amén. ¿Quién fue el rey Ezequías? Fue un rey de Israel. Dice la palabra del Señor, capítulo 18, versículo 3: Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Y fíjense que todavía la Biblia marca, después de los reyes, habla de que David hizo lo recto, a pesar de que su pecado estuvo ahí. Y su pecado quedó escrito en la palabra del Señor. Y el testimonio de David quedó manchado, ¿sí o no, hermanos? Quedó manchado el testimonio de David, y su casa quedó manchada en sangre por lo que hizo. Amén. ¿Cuántos están todavía aquí? Amén. No quiero estar hablando solo. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra: Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho su padre. Versículo 4: quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes, cortó los símbolos de acera y destruyó las serpientes de bronce que había hecho Moisés, a las que hasta entonces los israelitas quemaban incienso, y la llamó Nehustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor. ¿En quién puso su esperanza? En el Señor Dios de Israel. Y ni antes ni después hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Ezequías fue un rey conforme al corazón de Jehová. Amén. Dice la palabra que lo que había hecho su padre, porque imagino que lo que había hecho su padre no fue bueno, pero él vino y quitó todo lo que había hecho su padre. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Amén. Pero Ezequías tuvo un hijo. Este hijo se llamó, te lo voy a decir, Manasés. Amén. ¿Cómo se imagina usted que pudo haber sido el hijo de Ezequías al ver que su padre fue un hombre bueno, fue un hombre recto? Yo creo que miraba cuando su padre derribó los altares y levantó el lugar para que nuevamente se ofreciera el sacrificio al Señor, y destruyó todos los ídolos, todos los bailes. Ahí estaba su hijo Manasés observando todo. Y cuando Manasés toma el trono, ¿saben ustedes quién fue Manasés? ¿O qué fue lo que hizo Manasés? Vamos a leer un poquito. Segunda de Crónicas capítulo 33. No, perdón. Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes 21. Vamos a ver qué hizo Manasés. ¿Alguien puede decir que Manasés fue un rey bueno o fue un rey malo? ¿Quién da más? No sabemos, ¿verdad? Porque no lo hemos leído.
hermanos que estudian la Biblia. Vamos a ver. De 12 años era Manasés. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? 12 años. Mi hijo Ever acaba de cumplir 13 años. Casi como Ever. Imagínense, el que está aquí chiquito tocando el bajo. A esa edad comenzó a reinar Manasés. Amén. Y dice la palabra del Señor: y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. ¿E hizo qué? Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Él no le copió a su padre. ¿Se da cuenta? Describía la vida de Ezequías y decía: Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, según como había también actuado David, su padre. Pero podemos ver a Manasés, hijo de Ezequías, que dice: hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones que habían hecho las naciones paganas. ¿A quién tuvo que haber copiado Manasés? A su padre. Hermanos que buscan a Dios, ¿cuántos queremos que sus hijos sean como ustedes? O mejores, ¿sí o no? Y que no les entre en... Fíjense que estaba hablando estaba sentado ahí con el hermano que me invitó, y decía que Dios le dio un mensaje que decía que los hijos no deben, los padres no deben de dar competencia a los hijos. Y estaba ahí su padre y decía, y también ahí me dio un mensaje el Señor, dice que los hijos deben de honrar a sus padres. ¿Sí me entienden? O sea, el hijo estaba diciendo: no, mi hermano, a mí el Señor me dio un tema que decía que los padres no deben de ver como competencia a los hijos. Y estaba así el papá. Dice, y a mí me dio un tema también, que los hijos deben de honrar a sus padres. Dice, y amarlos y estar con ellos hasta que los padres mueran. Y honrarlos hasta que mueran. Y se quedó el hijo así. Como que se la regresó, gloria al Señor. Pero qué bueno es cuando los hijos, cuando el padre dice: Dios quiere y bendice a mis hijos y que mi hijo sea mejor que yo en cuanto al temor del Señor. Si yo te amé, que mi hijo te ame más. ¿Cuántos quieren eso en el nombre de Jesús? Señor, si yo te amo, que mi hijo te ame más. Si yo te adoro, que mi hijo te adore más. Yo creo que nadie de los que están aquí quieren: yo quiero que mi hijo sea un derrotado, yo quiero que mi hijo sea un fracasado, yo quiero que mi hijo le vaya mal en la vida. ¿Padres, alguien quiere eso? ¿No? ¿Cuántos oran para que los hijos sean bendecidos? Y para que los hijos amen a Dios. Y para que los hijos honren a Dios. Amén. Pero para eso nosotros tenemos que vivir en santidad, igualarnos para el Señor, ser irreprochables. Amén. Ser irreprochables. Ahora, Manasés no tomó el ejemplo de su padre Ezequías. Dice, versículo 2: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar, fíjese, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como lo habían hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos de los cielos. Adoró a todos los ejércitos, rindió culto rindió culto a aquellas cosas, a las estrellas, a la luna, al sol. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. En la misma casa de Jehová levantó un altar para los ídolos, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos, se convirtió en un agorero, fue un brujo, e instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. ¿Cómo ve al hijo del rey Ezequías? Es como si aquí dijera: no, mientras la mala victoria estuvo, pero nada más se paró el hijo enfrente y ¡fum! Y permitió el desastre. Qué terrible, ¿no? Y hay lugares así. ¿Está conmigo? Tristemente hay templos donde se recuerda al Padre, ¿no? Dicen: el pastor fulano era un hombre de Dios, pero ahora que está su hijo, eso se volvió un desastre. Y siempre hay lugares para la gente carnal, ¿sí o no, hermanos? Para la gente que le gusta el desastre. Y ahí van. Pero bueno, esa no es la predicación. Entonces,
¿Qué hizo? A pesar de que Manasés tenía un buen ejemplo, que era su padre. Por eso va el punto cuando muchos padres se entristecen y dicen: hermano, si yo busco a Dios, hermano, si yo soy un hombre temeroso de Dios, ¿por qué mi hijo no quiere buscar a Dios? Y se preocupa, como padre se preocupa. Y dice: ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hijo toma? Dice la palabra, el padre no va a cargar los pecados del hijo. Amén. Y los jóvenes deben de ver eso y entenderlo. Si uno de los chicos, de las chicas quiere andar en pecado y quiere hacer su voluntad, no es por culpa del padre, siempre y cuando el padre sea un ejemplo y haya buscado al Señor. Pero aún si no lo hubiera hecho, amén, si el padre no lo hubiera hecho, al final de cuentas el hijo toma su decisión. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces mi padre me decía: vámonos a una tocada? Me invitaba: vámonos a ver acá en el grupo, vámonos acá, vámonos, no vayan a la iglesia, vamos. Y yo pude decir: pues es mi papá y me está diciendo que no vaya a la iglesia, es mi papá y me está diciendo que vaya al baile, es mi papá y me está diciendo que vaya acá. Puedo irme, pero yo tomé mi decisión. Amén. Los jóvenes no pueden andar culpando al padre: por la culpa de mi papá soy así, por la culpa de mi mamá soy así, por la culpa de fulano es que yo soy así, por la culpa de los hermanos es que yo no quiero caminar con Dios. Tú que juzgas, eres ¿cómo es la palabra? No tienes excusa, porque tú que juzgas a otros también te condenas a ti mismo. ¿Amén o no? O sea, si yo estoy juzgando al hermano, yo puedo. Si yo estoy juzgando a mi padre, si estás aquí y ves que tu padre tal vez no está caminando como Dios manda, no es excusa para que tú decidas salirte del camino del Señor. Amén. No es una excusa. Tú puedes cambiar toda tu generación si tú decides buscar a Dios. Tú puedes cambiar el rumbo si hasta aquí dice: mi padre fue, mi abuelo fue adúltero, mi bisabuelo fue adúltero, mi padre fue adúltero, pues yo también tengo que serlo. ¿Tiene que ser así? No. Yo al final voy a tomar mi decisión y decir: yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo pasé. Ellos van a tener su familia. ¿Está conmigo? Y va a haber paz y va a haber armonía en la casa, porque ahora Jesús ha llegado a la casa. Amén. Pero mi hijo tomará mi hijo va a tomar su decisión. Yo lo instruyo, y mi esposa los instruye, pero sí nos ha tocado momentos en sentarnos y decir: hijo, tú conoces cuál es el camino. Hijos, ustedes conocen cuál es la verdad, ustedes saben por cuál camino deben de caminar, pero es su decisión, y al final ustedes van a tomar su rumbo. Hay padres que se sienten en fracaso porque ven que sus hijos no caminan con el Señor, y hay padres que sienten que han fracasado: mi hijo no camina con el Señor. No es culpa, y no es porque no haya hecho un buen trabajo, es porque el hijo está tomando su decisión, es porque la hija está tomando su decisión. Y al final de cuentas, hermano, usted no va a llegar al cielo y va a andar cargando con el pecado del hijo. Y no, porque a muchos les gusta señalar cuando ven que su casa está bien, y cuando sus hijos no pasan por ningún problema, les es fácil señalar a la casa del hermano que está batallando con su hijo. Ay, ahí está el hermano, está la hermana sirviendo y sus hijos bien perdidos. Me ha tocado escuchar: ahí está la hermana en el templo, ahí está llorando en el templo, y sus hijos en el mundo. Primero que sus hijos no conoces. ¿Está conmigo? No sabes la realidad. No sabes cuántas veces el padre estuvo llorando con él. No sabes cuántas veces el padre se sentó en la mesa a hablar. No sabes cuántas veces ha estado doblando sus rodillas y orando por la familia, orando por sus hijos. Pero nos es fácil señalar: ahí está. No, el hijo tomó su decisión, la hija tomó su decisión, y tú debes estar tranquilo y tienes que seguir orando. Tienes que seguir orando por tu hijo, tienes que seguir orando por tu hija, para que Dios haga la obra, porque solamente Dios puede cambiar el corazón. Nosotros podemos gastarnos la saliva hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y hasta luego vas a decir: ya cállate, no quiero escucharte, ya.
Pero si Dios no lo cambia, Dios no lo transforma. Amén. Hay chicos de iglesias que terminan como Absalón, hijos de reyes, hijos de pastores, hijos de ministros, y terminan acabados como Absalón terminó, en la rebeldía de su corazón, porque tomaron su decisión. Amén. ¿Cuántas veces escuchamos historias de hijos de pastores? Yo me fui al mundo porque mi padre nunca tuvo tiempo para mí. ¿Lo han escuchado o no? Esas tristes historias, y uno dice, pobrecito, el pastor desobligado que nunca lo vio. Usted sabe que a veces el hijo rebelde es mentiroso, ¿sí o no? ¿Y cuántas historias nos hemos comido de hijos rebeldes que ensuciaron los pastores, que eran sus padres? ¿Puede ser o no? ¿Cuántas historias nos hemos tragado de jóvenes rebeldes que dijeron, yo me fui al mundo porque mi padre hablaba con todos y a mí no me dio amor? Yo me fui al mundo porque mi padre era tan bueno con todos y a mí no me dio amor. Y podemos hablar con el padre y decir, yo lo instruía, yo le hablaba, yo le enseñaba, yo oraba por él, yo estaba con él, pero él tomó su camino y él se perdió. Él se fue al mundo, así quiso vivir, así quiso acabar su vida. Pero la historia de Manasés no termina así. ¿Ustedes saben cómo terminó la vida de Manasés? Vamos a ver 2 de Crónicas 33, para que le alegre un poquito, los veo muy serios, hermanos. 2 de Crónicas capítulo 33, versículo 10. Manasés era un hombre que hizo cosas terribles, 55 años haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Se convirtió hasta en un brujo, un hechicero, un agoguero. En vez de levantar sacerdotes para Jehová, ¿qué levantó? Hechiceros. Imagínense el altar de Jehová lleno de hechiceros. Y el altar donde se suponía que tenía que ofrecer el sacrificio al Señor, lleno de idolatría a los demonios. Pero ¿qué pasó? 2 de Crónicas 33, 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? Mas ellos no escucharon. El verso que sigue. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, o sea, los de Babilonia, los cuales aprisionaron con grillos. ¿Qué le pasó a Manasés? Lo aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Una versión dice que hasta le pusieron un arete en la nariz. Un arete en la nariz. Hay modas, ¿verdad? Pero el significado del arete en la nariz es esclavitud. Usted sabe si se lo quiere poner, debe ser bien chulo, ¿verdad? Una versión dice que como un cerdo, así. Aquí les ponen aretes en las zarcillos aquí, a los cerdos, así como un cerdo, y lo amarraron y lo tiraron ahí. Entonces dice que Manasés estaba atado con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué pasó? Vean, sorpréndanse de lo que pasó con Manasés. El hechicero, el brujo, el agoguero, el que levantó altares a las estrellas y metió brujería en el altar. ¿Qué dice? Mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué hizo Manasés? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Fíjense de qué manera Dios, cuando usted le lleva una oración por el hijo que está perdido, por la hija que está perdido, tal vez Ezequías no le tocó orar, ¿verdad? Ya había muerto, no le tocó ver todas las abominaciones que hizo, pero Dios tuvo misericordia de Manasés. ¿Se da cuenta? Y al final de cuentas Dios tuvo que tratar fuertemente con la vida de este varón que 50 y tantos años estuvo haciendo lo malo delante del Señor, y habiendo orado al Señor fue atendido. ¿Qué dice la palabra? Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? ¿Le puedo dar una ofrenda de aplauso al Señor Jesucristo por lo que hace? ¡Qué hermoso! ¡Qué glorioso! Dios sabe cómo tratar con la vida de los hijos, ¿sí o no? Creo que no queremos que lleguen y los amarren como ya les digo, y los avienten por ahí, los tengan, pero aún en su angustia
se arrepintió y hubo arrepentimiento en el corazón de Manasés. Al final hizo lo bueno. Y voy a seguir leyendo, voy a apurarme. Después, ¿qué hizo? Después edificó, ya conmigo, el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, a Jofre, y elevó el muro muy alto y puso capitanes. Luego el versículo que sigue. Asimismo, ¿qué hizo? Léalo conmigo. Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y a todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Limpió. ¿Hubo arrepentimiento o no hubo arrepentimiento en la vida de Manasés? Limpió la casa, limpió Jerusalén, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. ¿Hubo conversión o no hubo conversión en la vida de Manasés? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La vida de Manasés no terminó en fracaso y no terminó como la vida de Absalón, porque Dios tuvo misericordia de él. Pero vamos a ver el siguiente personaje. Manasés tuvo un hijo. ¿Cómo terminó Manasés? Bien. Amén. Yo creo que Amón, el siguiente personaje es Amón, es hijo de Manasés. Yo creo que a Amón le tocó ver cómo Manasés fue malo y le tocó ver su conversión. Le tocó ver cómo Dios lo restauró, cómo Dios restauró su reino, cómo su padre Manasés limpió la casa y tiró los ídolos y dijo: aquí se va a adorar a Jehová, el Dios de Israel. Gloria a Dios. Ahí estaba Amón viendo todo eso. Pero ¿qué dice la palabra acerca de Amón? De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, solamente 2 años. Versículo 22. ¿Qué dice? Léalo conmigo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Imagínense qué terrible. Manasés limpia la casa y tira los ídolos. Bueno, siga leyendo. Pero nunca sirvió delante de Jehová como sirvió Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Se volvió malo. Imagínense. Y esto nos habla de que no hay excusa delante de Dios. De que si tenemos un padre que fue bueno, yo tengo que ser bueno. Hoy tenemos un padre que fue malo, yo tengo que ser malo. No. Al final es la decisión que cada uno toma. Y esto es para que nosotros nos demos cuenta y quitemos de nuestra cabecita esas enseñanzas medias torcidas que no es por culpa del padre. Por eso salió así. No. Por culpa de la mamá. Por eso salió así. No. Cada quien toma su decisión. Hay gente que ata a las personas. Toda la maldad la traes ahí. Porque así era tu abuelo. Porque así era tu fulano. Y así tienes que ser. No. Al final de cuentas uno toma su decisión. A Amón le tocó ver la limpieza que hizo su padre, pero cuando tomó el reino, ya había maldad en su corazón. Y tal vez vio convertido a Manasés y lo vio y dijo: ¿y ahora qué le picó? Hay hijos que ven sufrir a la mamá en casa y ven cómo el padre anda en pecado o al revés. Y cuando el padre se comienza a convertir, yo ni le creo. Yo ni le creo que se esté convirtiéndose. Y dudan de lo que puede hacer Dios. Es pura farsa, puro cuento. Pero ¿usted cree que Manasés se convirtió de corazón o no se convirtió de corazón? Así lo describe la Biblia. Que se humilló con todo su corazón y Dios halló gracia. Manasés halló gracia ante los ojos del Señor y el Señor restauró su reino. Amón hizo lo contrario.
hizo lo malo. Pero todavía no termina ahí la historia. Amén. Amón tiene un hijo. Este rey que hizo lo malo, que solamente ¿cuántos años reinó? 2 años. Lo mataron. Dijo el Señor: este no me va a hacer lo mismo que ya fueron 50 y tantos años de Manasés haciendo lo malo. Yo lo restauro y viene y también se quiere poner mal, pues lo corto. ¿Cómo saben que Dios también, cuando algo no le, a veces tiene que, Dios actúa de diferentes maneras? No siempre la manera que actúa Dios va a ser la misma. A Manasés lo dejó 50 y tantos años haciendo lo malo, y a su hijo Amón lo cortó rápido. Se acabó. Amén. ¿Quién da vida? ¿Quién quita vida? Dios. Y lo cortó rápido del camino. Pero Amón tuvo un hijo. Ahí está, lo mataron en su propia casa. ¿Está viendo? ¿Cuál fue el final del pecador? ¿Cómo terminó la vida de Absalón? En muerte, porque tomó un mal camino. ¿Cómo terminó la vida de Manasés? Claro que se murió, pero no se murió asesinado por sus enemigos, él murió en paz y murió siendo temeroso de Dios, porque a pesar de que había hecho lo malo, se arrepintió. Ezequías, hasta Dios le dio 15 años más de vida, ¿se acuerdan? Y murió en paz, porque fue un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo terminó Amón? Él no se arrepintió. No se arrepintió. ¿Cuál es el fin de aquel hombre, de aquel muchacho que no se arrepiente? ¿Cuál es el fin de aquel hombre, de aquel varón, de aquella chica, de aquel chico que no se arrepiente? Dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Pero Amón tiene un hijo. Segunda de Crónicas, capítulo 34. ¿Alguien sabe cuál es el nombre del hijo de Amón? Josías. ¿Cuántos han escuchado hablar de Josías? ¿Cuántos han escuchado hablar de Josías? ¿O lo han leído? ¿Cuántos lectores de la Biblia hay aquí, hermano? ¿Cuántos ya han ido Crónicas? Segunda de Crónicas 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Dice la palabra, el versículo 2. Léalo conmigo, versículo 2. Léalo conmigo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es grande. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los 8 años comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Amén. ¿Se dan cuenta? Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Hasta ahí, porque ahí sigue escribiendo todo lo bueno que hizo. Amén. ¿Cómo era el padre de Josías? ¿Era bueno o era malo? Malo. Y por la ley de muchos que dicen, tiene que ser ¿qué? ¿Cómo tendría que ser? Malo. Josías, por la boca de muchos, ¿ya? Que hoy en día hay, dicen, no, pues tiene que ser malo. ¿Por qué es malo? Pues porque así era su abuelo, así eran sus padres, por eso es así. No. Josías pudo haber tomado el mismo camino de maldad, pero a los 8 años comenzó a buscar a Dios. A los 8 años comenzó a buscar a Dios. Amén. Y a los 12 años, 4 años después yo que estar leyendo, indagando acerca del Dios de sus padres, comenzó a limpiar la casa y a tirar todo lo malo que había en la casa. ¿Se dan cuenta? ¿Quién está por ahí, no? Por eso le pedí a los chicos que se quedaran, porque para excusas podemos poner muchas. Para salirse del camino del Señor podemos poner muchas excusas. Cuando un chico se acerca y platica conmigo, no ha pasado ahorita, pero ha pasado anteriormente, y dicen, mi papá es un hipócrita, yo por eso no busco a Dios, porque mi papá es un hipócrita,
porque mi mamá es esto, yo por eso mejor me alejo del Señor. No. Tú te alejas del Señor porque quieres. Tú te alejas del Señor porque no tienes ganas de buscar a Dios y porque andas que te gusta lo malo. No le eches la culpa a tu papá. ¿Está conmigo? No le eches la culpa a tu mamá. No le eches la culpa a la iglesia. No, yo me voy de la iglesia o ya no quiero ir a la iglesia porque los hermanos son hipócritas. Tú también. Porque tú que juzgas a otros, eres igual. Tú no quieres caminar con Dios porque no quieres. Así de sencillo. Tú decidiste hacer lo malo porque así de sencillo. Hay maldad en tu corazón. No vas a cargar el pecado de tu padre. Ni padres no van a cargar con los pecados de los hijos. A veces los hijos son tan especialistas en hacer sentir mal a los padres. Por tu culpa. ¿Qué? Me salí del camino del Señor porque tú nunca te afirmaste. ¿No tenías una Biblia? ¿No tenías una Biblia? ¿No conociste al Dios que te presentaron desde tu niñez? Pero los padres somos tan vulnerables y a veces nos vamos con esas palabras de hirientes, ¿verdad? Decir, yo soy culpable. Yo soy culpable de que mi hijo, de que mi hija esté perdido. Por mi culpa están perdidos, hermano, por mi culpa. No están perdidos por culpa de papá o de mamá. Porque quieren. Porque les gusta el mundo. Así. Díganme, ¿a mí me gustó el mundo? Sí, yo lo vi, dije, es atractivo, me gusta, yo quisiera andar en el jolgorio y andar paseando y tocando y ganando dinero así. Me gusta. Es como cuando alguien se está absteniendo, ¿verdad? Y pregúntale a un atleta si no le gusta a un atleta que va a correr una carrera de tantos kilómetros, pregúntele si no le gusta mira, van a vender una rosca, y la rosca es un pan, hermano, no lo vean así como si fuera un ídolo o algo, es un pan que se va a vender para gasto, nada más para apoyar a la iglesia, ¿ya? Y está el atleta y ve la rosca y dice, una pizza. ¿Usted cree que no le gusta y no se le antoja? Sí, pero dice que el que corre en la carrera, el que es un buen atleta de todo, se abstiene. El mundo llama la atención, pero yo decido si lo pruebo o no lo pruebo. Pero es más fácil empezar, es más fácil echar culpas, ¿sabes? Mi papá, mi mamá tienen la culpa, o hasta Dios culpa. No, es que Dios, por culpa de Dios, tú tienes la culpa. No, está peor el asunto. Alguien dice, porque nunca me respondió mi oración, porque nunca me contestó, porque yo le oré y no respondió. No, Dios no es culpable. Dios es Dios y Él es el Señor y Él manda. Amén. Y con eso no quiero minimizar tu problema, minimizar tu asunto. ¿Estás siguiendo? Porque también puedes decir, hermano, qué cruel es, no le tocó vivir la vida que yo viví. No, usted tampoco le tocó vivir la mía, no se la voy a contar. Pero lo que sí le digo, que yo tomé mi decisión de seguir a Cristo. Yo tomé mi decisión. Yo vivía en medio de dos mundos. Por una parte una familia cristiana y por otra parte una familia no cristiana. Por una parte una familia que me decían busca a Dios, y por otra otra familia que vamos al baile, vamos acá, y la copita y esto, y el cigarrito y todo. ¿Con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? Yo decidí con quién jalar. Si he visto errores en mis padres, he visto errores en ellos.
Pero soy consciente y digo, son humanos, se equivocan, tienen errores, le fallan a Dios, sí, pero Dios es perfecto y Dios no falla. No por un error de mi madre voy a decir, yo no quiero servir a Dios porque mi madre hizo esto, yo me voy al mundo. ¿Me estás siguiendo? Yo no quiero servir a Dios porque fulano es imperfecto, porque él es aquello, porque él hace lo otro, porque tomamos nuestra decisión. Hay gente que su corazón no ha sido sanado todavía y sigue con ese dolor en su corazón. Ay, es que hace años me hicieron, es que supieras lo que me hizo fulano. Ahí está. Y nada más no dejo la iglesia porque Dios es bueno, pero yo quisiera irme. No tienes excusas. Ya conoces a Dios, ya conoces la palabra, ya conoces la Biblia. ¿Amén o no? No tienes excusa. Si alguien se pierde es por su voluntad. Y si alguien camina a Dios es por su voluntad. Alguien camina con Dios es porque quiere caminar con Dios. A veces los hijos son chantajistas. ¿Sí o no? Y me voy a perder, si no, y me voy a ir al mundo. Vete al mundo. Ya conoces la palabra. Una vez mi esposa me dijo, ¿de qué lo vas a hacer? Yo una vez, perdón si se enoja mi hijo, pero no puedo poner más ejemplo que en mi casa. Andaba así medio. Digo, hijo, si no te gustan las reglas de la casa, y si no te gusta que somos cristianos, y si no te gusta que aquí no se practica eso, y si no te gusta esto, puedes irte y buscar un lugar donde vivir y hacer las cosas a tu manera. Y se veía tan tranquilo y se quedó así, pero unos zapatos. Y me dice mi esposa, qué duro te oíste. Yo se lo dije tranquilo, se lo dije tranquilo, sin gritar. No te gusta. Le digo, es que quieren todo fácil. Quieren todo fácil. Y sin Dios, todavía que se esforzaran en el Señor y caminara con Dios y le echara ganas, pues ándale, mi hijo, vamos. ¿Está conmigo? Y eso no quiere decir que no haya amor en el corazón del Padre. El hijo pródigo tomó una decisión. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Acaso la historia del hijo pródigo habla de un padre que era malo? ¿Acaso dice, el hijo pródigo tenía un padre que era malo en todos sus caminos y hacía cosas malas, y por eso el hijo tomó una decisión de irse a gastar su dinero en el mundo? Así habla el hijo pródigo. ¿Qué dice del hijo pródigo? Su padre era un hombre recto, pero el hijo dijo, ya no aguanto estar en la casa, quiero el mundo, me llama la atención el mundo, dame lo que me corresponde. ¿Y acaso dice que el padre lo retuvo? Que le cerró las puertas y dijo, no te vas a largar a ninguna parte, aquí te vas a quedar en la casa encerrado y no vas a salir, y aquí te voy a tener capturado porque no quiero que te vayas al mundo. ¿Está conmigo? ¿Qué dice la palabra? Que agarró, fue al banco a romper el cochinito, no sé, sacó el dinero y dijo, toma la parte que te corresponde, te vas. Es tu decisión, es tu decisión. Y que alguien no me diga, corrió a su hijo, no lo corrí. Le dije, vas a honrar la casa, y siempre es tu casa, pero si no te gusta, para que no estés triste. ¿Está conmigo? Pues si estás muy triste entre nosotros, pues ve a disfrutar tu vida, porque ellos piensan que van a disfrutar, pero no. ¿Cómo regresó el hijo pródigo? Pero gracias a Dios que volteó nuevamente y se acordó que tenía un padre. Gracias a Dios que se acordó que tenía un padre en casa que lo amaba. ¿No saben que tenemos un padre en casa que nos ama? Esas son las 4 historias. Tenemos la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios.
que le falló a Dios y cayó en adulterio. Y por causa de ese pecado su casa se volvió un desastre. Queremos tomar el ejemplo de David. ¿Alguien quiere el ejemplo de David? Tenemos a un hijo llamado Absalón, que guardó tanta amargura en su corazón por las acciones de su padre, que tomó un camino equivocado. Un joven brillante, inteligente, con mucho futuro y con un propósito en Dios para su vida, terminó en la muerte. Terminó muerto por causa de la rebeldía. Tenemos el ejemplo del rey Ezequías. El rey Ezequías, un rey conforme al corazón de Dios, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y no se apartó de los caminos del Señor. 15 años el Señor le añadió de vida por su fidelidad. Tuvo un hijo, Manasés, que a pesar de la rectitud de su padre, él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero Manasés se arrepintió porque Dios trató con él. Gloria a Dios. Pero Manasés tiene un hijo llamado Amón, y Amón no quiso hacer lo que hizo su padre en los últimos años de su vida. Amón se rebela y hace lo malo delante de Jehová. Tampoco Manasés fue culpable. Amón tomó su decisión.